Pero ¿qué significa la conciencia moral espontánea de la humanidad? Es la conciencia que se refiere con dudas y titubeos precisamente a lo que hace que el hombre sea hombre. Es la conciencia de la conformidad con la dignidad del hombre. Es la que llevó a los formuladores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a un consenso que no era claro en terrenos de razón discursiva. Así es donde se encuentra la noción de naturaleza humana y su correlato, la ley natural. Es la razón que capta de una manera connatural, inmediata, vital, precientífica, el hecho de la vida humana. Maritain hablará de esquemas dinámicos que alertarían acerca de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar en la conducta humana. No obstante esta inmediatez, esta captación connatural es difusa, oscura, ya que el resultado del conocimiento no se encuentra totalmente formulado. Entonces, eso que se había captado en forma oscura se especifica de una manera precisa, en virtud de la tendencia de la inteligencia a ejercitarse plenamente en su actitud conceptualizadora y razonante. Esto yo lo escuchaba de boca de Maritain en la década del 50, cuando dictó un ciclo de conferencias sobre los derechos humanos, uno de los redactores principales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquella dignidad humana percibida de una manera connatural habrá de formularse ahora traduciéndose en una serie de derechos específicos, perfectamente justificables desde la razón metódica discursiva. Esa es la razón de nuestro naturalismo. Existe una naturaleza humana cuya mayor excelencia y realidad ordenadora es su dignidad. Esa dignidad es perfectamente conocible y es formulable en términos científicos. Esta formulación será traducida luego en derechos, los derechos fundamentales de los derechos humanos. Tienen tres fuentes. Una ética que corresponde a la ideología, otra histórica, los hechos que se suceden a través del tiempo, que corresponde precisamente a una teoría que además de su noción histórico-sistemática es una realidad histórico-vivencial. Si bien en la antigüedad ya existía un esbozo de conciencia generada por realidades dramáticas y circunstancias adversas, sin embargo, la conciencia clara y universal de tales derechos es propia de los tiempos modernos. No obstante ello, como ya hemos dicho, es oportuno observar importantes antecedentes, como ser, por ejemplo, la Magna Carta Libertarum, 1215, la Magna Carta inglesa concedida por Juan Sin Tierra, el decreto de Alfonso IX en la Corte de León, 1188, la Constitución de Ávila, 1521. Los derechos humanos se promueven solamente en el marco de la democracia, como a la vez correlativamente la democracia solo es posible mediante la vigencia de los derechos humanos. Sí, solo es posible la promoción de derechos sociales, económicos y culturales merced a la observancia de los derechos políticos. Los derechos políticos son efectivos gracias a la implementación de los derechos sociales, económicos y culturales. Es absolutamente inaceptable que el escenario de la vida de nuestros pueblos siga siendo considerado como una zona dependiente de los grandes centros de poder. Aspiramos, por tanto, a una Latinoamérica que en puridad de verdad sea conforme a nuestro propio proyecto histórico, en cuyo contexto podamos ejercer efectivamente la libertad y emprender en definitiva un modelo socioeconómico, político, cultural a la luz de los derechos humanos, a derrotar toda forma de sometimiento y miseria en medio de la angustia y esperanza, pero lamentablemente en relación inversamente proporcional con los valores que están en crisis. En ese sentido podemos afirmar que hay una crisis de valores y valores en crisis, que hay una crisis de hombre y hombre en crisis,
que hay una crisis de humanidad y humanidad en crisis. De ahí pues la importancia capital de las Naciones Unidas, de ahí más aún la trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por todo eso, vemos que resulta evidentemente factible que la Carta Internacional de los Derechos Humanos, según el maestro Rabossi, constituye el prototipo de la parte de declaración y garantía de una futura Constitución Universal. Conclusión: subsisten aún formas autocráticas y autoritarias y pobreza, corrupción y violencia en sus diferentes expresiones, en cuyo marco la conculcación de los derechos humanos siguen siendo una lamentable constante, en unos países más, en otros menos. Nuestra institución proclama enfáticamente su posición contra todo autoritarismo, dictadura o totalitarismo, subsistente aún en algunas latitudes, cualquiera sea su signo, contra toda violencia, cualquiera sea su forma, contra el racismo y la discriminación, cualquiera sea su carácter, contra la pobreza y el hambre, cualquiera sea su nivel, contra el imperialismo y el colonialismo, cualquiera sea su procedencia, contra toda atadura interna y dependencia externa, porque son factores que atentan contra el valor sustantivo de la persona humana y contra la autodeterminación de los pueblos. En nuestra región, particularmente en nuestro país, es un imperativo llevar a cabo profundas transformaciones, erradicando los oscuros y subsistentes resabios del ayer sombrío, como el autoritarismo, la injusticia social y la deshumanidad del sistema prevaleciente, en medio de deshumanizantes disvalores, en la famosa búsqueda de nuevas estructuras que creen necesarias condiciones para la armónica edificación de la persona humana en plena convivencia solidaria a través de la promoción de su eminente personalidad, dada la dignidad como fuente de todo derecho. Se impone pues la histórica responsabilidad de instaurar la democracia real, imbuida de los valores éticos cívicos en el amplio contexto del humanismo integral, donde se destaca la libertad y la justicia social bajo el signo de los sagrados derechos humanos, pilares angulares del desarrollo con miras a la auténtica paz, como respuesta a los grandes desafíos del siglo XXI. Según Grosseteste, la paz es el equilibrio entre los derechos humanos y los deberes. Es una relación compensatoria de un sistema de derechos y de deberes con vista al bien común. Esta es la paz positiva a la luz de la libertad y de la justicia social. Quiero terminar con estas palabras de Simón Bolívar. Moral y luces son las principales necesidades de la República. Yo os deseo a todos esta paz positiva que es la tranquilidad del presente avalada por la seguridad y la garantía del futuro. Es el equilibrio entre los derechos y los deberes. Es un estudio divino que alimenta el corazón y nos da fuerza. Esa es la paz que a todos deseo. Muchas gracias.